ven. Y justamente empezamos con esa frase, ven a mí, porque Jesús en una de estas conversaciones que tenía con sus apóstoles dijo esta frase muy interesante: dejad que los niños vengan a mí. Es una frase que siempre lo recordamos y que prácticamente Jesús en cuerpo presente nos decía que los niños tenían que ser los primeros llamados. ¿Por qué? Porque son personas que están sin pecado. Entonces, ante ello, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que este próximo 19, ya cerquita estamos ya, el 19 de este mes, se está celebrando un día, que es un día no solamente que lo celebre Perú, sino que es un día mundial, que es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. En ese sentido, son las instituciones, sobre todo que atienden a niños, instituciones educativas que atienden niños de nivel inicial, de MUNA, que también atiende a niños, también donde tenemos niños, también tenemos en los hospitales, que también llegan niños desde muy pequeña edad a ser atendidos, y en fin, también aquí en Bagua tenemos una institución que alberga niños bastante también, el INAVI, el CEDID Bagua, también alberga niños. Cada uno tiene la obligación de proteger al niño y sobre todo no violentar la libertad sexual. Por eso es que este 19 de noviembre vamos a estar celebrando el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual, que ha sido propuesto más que todo en la Cumbre Mundial de la Mujer desde el año 2002. Un poco para informarle a nuestros radioescuchas que, fíjense, es tan grave esta situación de abuso sexual que el Ministerio Público del Perú, de la Fiscalía de la Nación, en su anuario estadístico, escuchen bien, en su anuario estadístico del año 2013, casi del año pasado, ha reportado haber tenido 1949 denuncias relacionadas a casos de violencia sexual a menores de edad. Y de estos 1949, 813 fueron por violación sexual. O sea, que sí ha habido violación sexual ya. No hablamos consumado. Consumado. No estamos hablando de tocamientos indebidos, sino que 813 fueron por violación sexual, ya han sido consumados. 807 por acto contra el pudor y 329 por violencia contra la libertad sexual. Puede ser tocamientos, algunas otras cosas que son. Eso es asociacional. Fíjense, y así estamos en una situación grave, porque antes o de repente no se hablaba. Parece que se tenía escondido, ¿no? Escondido, ¿verdad? Entonces, por su mismo lado, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIN, en su boletín estadístico del 2013, reporta haber atendido 4.000, escuchen, o sea, un poco más, 4.265 casos de violencia sexual a menores de edad. Del total de casos atendidos por violencia sexual, dice que el 54% de los casos sí constituyeron a violación sexual, que sí han sido consumados. O sea, estamos hablando de datos estadísticos grandes, amplios, y que esta cifra cada año va creciendo, lejos de erradicarse, lejos de repente de que la violencia sexual contra los niños comience de repente a bajar, a disminuir, más bien está pasando lo contrario, que día a día va aumentando. Nosotros no podemos ser ajenos a esa situación, no podemos quedarnos callados. Claro, pero ¿no te parece que podríamos de repente ver unos instantes cuáles son las causas? ¿Por qué se da estas violaciones, esta violencia sexual en los niños? Sí, las causas son múltiples, pero antes que expliquemos en realidad cuáles son las causas, vamos a explicar en realidad qué es en realidad el abuso sexual. Porque de repente, abuso sexual es cuando ya el señor o la persona o mayor de edad lo violó a un niño, tuvo de repente han sido consumadas. Pero vamos a explicar un poco más qué dice la definición de abuso sexual. Dice, se entiende por todo abuso sexual a toda actividad sexual que una persona impone, ya sea con engaños, chantaje o fuerza, a otra persona que no tiene madurez mental o física para entender de lo que se trata. En ese sentido estamos hablando de niños menores de edad que ellos no tienen ni siquiera conocimiento. No tienen la madurez ni mental ni física, y ni siquiera se pueden defender para entender de lo que se trata. En ese sentido, el abuso sexual es cometido por alguien que tiene ahí mismo el dominio sobre la otra persona, ya sea porque tiene más fuerza, porque tiene un nivel de jerarquía más alto, o porque está en una situación que le da poder, llámese económica,
Puede ser también, se presenta hoy en día que es el jefe también del hogar, el padre, en muchos casos el tío, y también estamos viendo del entorno familiar. Exacto, estamos viendo situaciones del entorno familiar, de primera consanguinidad, que hablamos de padre, tío, primo, y también por otro lado estamos viendo que en las instituciones educativas los docentes están también practicando esta situación, también están ellos comprometidos. Tenemos que conocer que existen ciertas conductas que son consideradas como abuso sexual, que a veces nosotros no, está cerca, ¿no? Tenemos que tener bastante también, las madres, también un llamado a ellos a tener también un poquito más de cuidado con los niños. Yo veo hoy en día que las madres son muy confiadas, le mandan a sus niñas de 7, 8 años. Yo he visto niñas que no las recogen del colegio. A eso iba cuando decía causas. Ajá. Las causas es la familia. O sea, el descuido familiar, que se da en otros entornos, pero el mayor porcentaje es en la familia. Entonces la causa es padres o madre o padre, si no está completo, pues papá y mamá, ¿no? El cuidado de los niños. O sea, no hay un descuido. Exactamente. Hay un descuido, una indiferencia. Muy confiados, tú decías, los padres los mandan a los niños si el niño tiene que tener compañía del papá o mamá. Y también te podría decir, hay muchos mamás o papás que lo encargan a su hijo, a un niño, a una niña que es su hija o su hijo, a vecinos o personas donde jamás van a ser como los padres. Exactamente, y uno no conoce el corazón de la gente también, uno no conoce, por eso le decía, existe cierta negligencia por parte de los padres de familia, que envían a sus niños de 6, de 7, de 8, y así fuera de 10, 11 años, los mandan a la calle y los dejan solos, solitarios, sin ninguna protección. Muchos niños andan pues vagando por las calles, ¿no? Sí. Y los borrachos, pues, o personas que no están en sus 5 cabales, como se dice, con sus 5 sentidos, personas, y también personas que no consumen licor, o tal vez personas que no tienen una formación, encuentran a los niños pues solos y ahí es cuando ocurren muchos casos. Y algunos dirán, pues en Bagua no pasa nada de eso. Dirán, sí. no. Y yo justamente tengo una anécdota de eso. Yo me encontraba un sábado dando vueltas por el parque Francisco Bolognesi, y cuando de pronto se me acercan a mí 2 adolescentes, una calculo que sería de 10 y la otra de 12, que venían desesperadas. Estaban, ellas, como había llovido, estaban encharcadas de lodo. ¿Por qué? Porque se habían lanzado de un mototaxista que supuestamente los dirigía a su casa. El padre los hace tomar la moto de un sitio para que los envíe a su casa, porque no viven con el papá, viven con la mamá, y los enviaba a casa con mamá, y este mototaxista los había desviado por el malecón, y justamente en ese lugar no hay luz, es un lugar oscuro, y las niñas, lejos de que se las lleve a su casa, se las dirigían al malecón, y las niñas se desesperaron, y en un acto de desesperación las niñas se lanzaron, y yo las pude, y cuando llegaron las capté, ellas estaban en un acto de desesperación porque gritaban que ese hombre les quería hacer daño. Entonces cualquiera dice, en Bagua no pasa esas cosas, pero es mentira, fíjense. Claro, tú lo mencionabas, y hay niños que a altas horas de la noche, yo también he podido experimentar, niños y niñas que ambulan, o sea, pasean por los parques, o si no, por lugares oscuros, sin pensar en el daño que les viene, y pues he podido observar cómo corren los niños o gritan, se desesperan, niñas también, que les persiguen, que los jalonean. A una niña frente a mi casa también tuve que salir, pero eso que lo escuché, porque uno duerme y no puede escuchar, no sé cómo escuché el grito de alguien, salgo hacia la puerta y desesperada, una chica tuve que, pero también no sabemos qué nos puede pasar. A veces por ayudar, no sabemos, tú te encuentras en una encrucijada que no sabes. Tuve que salir, cierro mi puerta por prevención, y tuve que ver a la chica y estaba rasgada sus vestiduras, su ropa, por un mototaxista también. No conocía ni lo vi la moto, porque si no hubiera tomado algunas acciones. Fue tan rápido y la luz muy poca luz, que corrió el mototaxista, pero la chica pudo salvarse. Y la chica mencionaba que ella tomó la mototaxi, pero le decía a la jovencita que por qué deambula, eran las 12 de la noche, 12:30 de la noche, a esa hora. No por su inocencia ella, ¿no? Venía de la casa de mi amiga, de hacer una tarea, y hasta ahora,
pero eso es lo que te decía, la causa es familiar. Exactamente. Porque Es papás una de las y causas. mamás, causas fuertes, o sea, hay muchas causas, tú lo has dicho, pero causas fuertes que papá y mamá confían ciegamente en las niñas o adolescentes, las envían solas si ellos están con la protección de los padres. Ahí yo mucho responsabilizo a los papás. Responsabilidad lo tienen directamente los padres, Y todo ellos- lo que les ocurre. Y hay cosas que las niñas ya no les cuentan. Te digo, muchas niñas dicen, yo no lo cuento a mi papá lo que me pasó, a mi mamá lo que me pasó, porque en vez de ayudarme me van Hay, a... hay cierto temor también, porque a veces los padres, lejos de escuchar, más bien les gritan, los castigan. Y entonces el niño o el adolescente también se calla, se guarda esas cosas. Entonces el niño no cuenta. Pero ante eso tampoco nosotros no podemos quedarnos callados. Claro. Los hermanos, ninguno, ni siquiera el hecho de que yo de repente, no, él está hablando porque él es de la iglesia. Él está hablando porque pertenece a la iglesia, ellos están tocando esos temas. No, este no tiene que ser un tema solamente, netamente de los cristianos. También tiene que ser un tema que todas las personas que tengamos uso de razón, los adultos, tenemos que estar un poco más empapados. Y ahora, ¿qué hacer si mi hijo es violentado? ¿A dónde voy? ¿O qué hacer si yo veo? ¿Y cómo puedo yo hacer una denuncia de repente? ¿A quién me voy? Existen instituciones, menos mal, en la provincia de Bagua, que nos ayudan de repente a un poco hacer el freno o el alto a esa situación. Una de esas instituciones es el CEN, que uno llamando a la línea 100 de manera gratuita, estás llamando de manera anónima y vas a poner una denuncia y si caso puede ser por violencia o por abuso sexual, mucho mejor todavía. Es más, hay temor cuando dicen que puedan ir al CEN, las personas piensan que su nombre va a salir porque denunció. No, hay situaciones anónimas, pero que sean verídicas, que no es necesario que la persona dé sus datos, ¿no? que dio ese informe. Son informes que se da en forma anónima y luego se constatan. No hay ningún problema. Si es querido escucha, radio escucha, que estamos en tu programa Caminando con Jesús. Escucha, puedes denunciar en forma anónima, puedes acercarte al CEM. Es un lugar donde brindan el apoyo, ¿no? Exactamente. Y el asesoramiento también. El asesoramiento, sobre todo eso. Otras instituciones también que tenemos acá es Fiscalía de Familia, que también podemos acercarnos. Y otra también es el CEDID Bagua y el INAVI, que también te atiende, no te pregunta datos. Muchas instituciones hay, sí, pero desconocen. Exacto. Desconocen. Y otro es el miedo de que vaya a salir tu nombre, van a haber represalia. No, muchos casos son anónimos que yo he podido constatar, son anónimos y no hay ningún problema, pero que se pueda verificar de que el hecho sea, ¿no? Hay un seguimiento para ver si es verdad. También, exacto, es que la situación no es quedarse callado, porque al quedarnos nosotros callados ante una situación como esa, nos estamos convirtiendo en cómplices también, nos estamos también convirtiendo también en violentadores de los niños y de los adolescentes, porque el hecho de quedarse callado también ya nos estamos siendo parte ya también del abusador. Aquí hay algo que comentar, yo también quiero opinar sobre este tema, ¿no? En esto de los padres, de las familias, que muchas veces los niños no hablan porque son agresivos, es falta de pacificación dentro de cada persona. Yo te escuchaba, Yorkie, que comentabas algo acerca de que no es solamente de la iglesia, y también a ti, Betty, que hablabas de la familia. Yo creo que la familia es la raíz fuerte donde se debe fomentar muchos principios de paz y de justicia dentro de nosotros. Y al mismo tiempo la iglesia también es una familia que está llamada a fomentar la paz en cada uno de los cristianos. Como ustedes comentaban, si nosotros nos callamos, decías tú, Yorkie, yo creo que eso es una claridad. Como que nosotros vamos regando a una planta mala y dándole crecimiento. Si nosotros nos quedamos callados. Tú nos has mencionado unas instituciones en las que nos podemos afianzar. Queridos padres que nos escuchan, familias, hermanos, seamos nosotros quienes brindemos la confianza a nuestros hijos y sepamos preocuparnos por ellos. Estar al paso, no de ellos, sino al paso de nuestro tiempo que vivimos. Y estar atentos a toda clase de situaciones dificultosas que nos toca vivir. Estar alertas, estar preparados para poder llevar una fiesta en paz. La justicia, los principios que nosotros damos nos van a ayudar mucho a protegernos, a proteger la vida de los niños inocentes,
a salvaguardar la vida de nuestros hermanos. Que esta invocación de este tema que hemos tocado hoy nos llame y nos motive a ser mejores padres, a tomar la responsabilidad verdadera de ser un verdadero padre y velar por la vida de nuestros hijos y de nuestros hermanos. Así es. Ahora, hay otra situación. ¿Dónde pues ocurre y cuándo el abuso sexual? La madre a veces piensa que, no, eso solamente el abuso es con las niñas nada más. Yo tengo mi niño, a mi niño no le va a pasar nada. Ese también es otro mito, es otra equivocación de los padres. El abuso sexual ocurre en todos los niveles sociales, sin excepción, y en cualquier lugar, sea niño, niña. El violador o el violentador no le interesa, no ve eso, si es que es niño o es niño. A él simplemente por una situación a veces que se desencasilla la persona, a veces la persona de repente le entra el que no debemos nombrar, entonces si comienza... Pero es que la persona también ver desde el punto de vista del violador es una persona también con problemas. Con problemas. Claro, tiene problemas patológicos. Exacto. El abusador trata de mantener el abuso sexual en secreto. Por eso es que el abusador trata de que no salga a la luz. Por eso es que al niño siempre le dice, ese va a ser un secreto entre tú y yo, nada más. Y los padres tenemos que conversar con nuestros hijos para preguntarle, para constatar. Porque a veces eso se presenta. O amenaza a sus víctimas para que no digan nada lo ocurrido a sus padres o a personas de confianza. Mejor es acompañarlo también. Sí, exactamente. Tienen que acompañarlo porque si lo acompañan a los niños y a las niñas y no confían, porque vuelvo a repetir, siempre están confiando, dice ese es adulto, esa señora o ese señor, pero la vecina o qué sé yo, X, hay mucha confianza. ¿Por qué tanta confianza si los padres son los que tenemos que velar? No podemos confiar de personas extrañas. Exacto, a eso voy. Y en eso nos lleva a otra pregunta. ¿Quiénes que cometen el abuso? Muchas veces el abusador es frecuentemente alguien conocido. Escuchen bien. Por frecuencia es alguien conocido. Puede ser en muchos casos, a veces hay familias que se separan, la esposa nuevamente busca un compromiso. En estos casos puede ser el padrastro, el padre mismo también, que últimamente lo estamos viendo en las noticias, en los medios de comunicación, el abuelo, el tío, el maestro, como le decía, en las instituciones educativas, el primo, el hermano o algún vecino. O sea, son de su entorno. Son de su entorno. Por eso mismo, en ocasiones es difícil aceptar que haya habido abuso sexual y presentar la denuncia correspondiente, porque a veces las mujeres, por ejemplo, si lo viola su hermano de repente, no va a querer que su hermano de repente se vaya a la cárcel. Entonces muchas veces estas situaciones no salen a la luz porque son tapadas por las mismas familias y no salen. Pero el problema es el siguiente, que quien queda ahí con la brecha marcada es el niño. A veces nosotros tenemos, no queremos porque ¿qué dirá mi vecina? ¿Qué dirán mis conocidos? El problema no es el que dirán, el problema es que la brecha queda con el niño y al final ese niño, nuevamente por ese problema, muchas veces vuelve a ser él uno más de los que violenten a otros niños. ¿Por qué? Porque no ponemos un alto, no ayudamos a nuestros niños. Otra cosa, estamos descuidando mucho nuestra familia. Es verdad que necesitamos trabajar, es verdad que necesitamos mantener el hogar económicamente, pero por ello se descuida la familia y se pone en segundo lugar. Y los niños necesitan mucho de los papás. Yo he conocido una familia y es bueno tocarlo. Conocí una familia que la familia tenía 8 hijos y todas eran mujercitas y un varón. Entonces la señora tenía que ir a una reunión y no se iba, sino lo llevaba toditos sus hijitos en cadenita. Así es, sí, exactamente. Tenían que ir a otra acción, si tenía que ella limitarse, sacrificarse, esa acción se sacrificaba y tenía que llevarles a todos sus niños. Y la señora era criticada y juzgada. Ay, la señora carga a sus hijos para todo, debe dejarlos en su casa. Es una negligencia personal, esa crítica destructiva, diría yo. Claro. Porque la señora y sus hijos pues han sido cuidados y orientados por mamá. Muchas veces se descuida a los miembros de la familia, en este caso a los niños y a las niñas. Y hay que tener cuidado. Yo creo que seguir este ejemplo, ¿no? El ejemplo de esta señora, ella para todo lugar llevaba a sus hijos. Pero ese es un tema que ayuda, porque como algunos no lo hacemos, pensamos, no, esa señora o esa madre de familia es demasiado de repente. Pero a veces eso pasa porque los padres, lo que tú decías, hermana Betty, es lo que está pasando. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con autoridades de buen nivel, autoridades, personas y que me hacen de conocer.
mi trabajo es tan, pero tan sacrificado que yo salgo de mi casa 7 de la mañana y regreso 9 de la noche y ya encuentro a mi menor hijo dormido. Y entonces uno se da cuenta de que el padre no tiene tiempo para conversar ya con sus hijos. Está más preocupado por conseguir el dinero, por la canasta familiar, y ha descuidado totalmente la familia y sobre todo a los niños, el conversar, el dialogar, el preguntarle cómo te fue, hijo, o recogerlos del mismo colegio y preguntarle, hijo, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Con quién jugaste? ¿Quiénes son tus amigos? Uno tiene que saber eso. En la familia ya están sus amigos, la computadora ya Exactamente. lo ha suplantado Y al eso- papá, a la mamá y el celular. Están almorzando y el niño está con su celular. Están los papás quieren conversar y hasta el papá y mamá está con su celular. O sea, se ha cambiado muchos esquemas negativamente, ¿no? Se está un poco robotizando. se está ya. robotizando. La gente ya se está robotizando, ya no, o sea, ya prácticamente ya no tiene tiempo para hablar. Hoy el día el niño de 10 años anda en las redes sociales y también es una cuestión negativa que el niño no supervise esto, porque el padre de familia tiene que saber que las redes sociales no aceptan tener o crearse una cuenta en el ciberespacio que sea menor de edad, pero como el niño es muy astuto, cambia la fecha de nacimiento y cambia todo y se crea un espacio, y a veces son los violentadores, los abusadores sexuales quienes captan a esas criaturas, y como el padre no tiene tiempo para hablar, es él quien habla y es él quien conversa con el niño, y entonces ahí es captar, y también por ahí suceden los abusos. Muchos abusos. Otra cosa, son los papás que los chicos dicen, mi papá me ha mandado que me vaya al internet, mi papá me mandó a la computadora y que ahí me distraiga. O sea, somos los miembros de la familia que estamos encaminando a la destrucción de nuestra sociedad, de nuestros niños, los problemas más tarde. Así es, ese es el punto, que hemos maquinizado a nuestros hijos. Como ustedes decían, hemos robotizado, ya no estamos criando realmente seres humanitarios, sino muchos seres ya maquinizados con una vista distinta. Mi papá me ha mandado al internet, como que evadimos la función que nosotros debemos cumplir, como lo comentaban hace un momento ustedes, encargando al vecino, al amigo, esa confianza. Es necesario en la vida ser confiables, pero no encargar una función a alguien que no la debe desempeñar. La función de padres nos toca a nosotros como padres y debemos de cumplirla. Así es, hermano. Bueno, un poco ya hay que también desterrar estas falsas creencias sobre los abusos sexuales a los menores. Primero, que son poco frecuentes. No, mentira. Cuando en realidad son muy frecuentes porque afectan a muchos niños y niñas. Que solo sufren las niñas, lo que les decía. No, también es una mentira, es un mito. También son muchos los niños los que viven la experiencia de haber sido víctimas. Que hoy se da más. No, los abusos sexuales que en el pasado, lo que ocurre es que antes no se estudiaban ni se denunciaban esos hechos. En general sabemos que los abusos sexuales a menores no han aumentado, sino que son mejor conocidos. Hoy en día se difunde un poco más, antes estaban escondidos. Que quienes cometen los abusos están locos o enfermos psiquiátricos. No, también es un mito, que en la mayoría de los casos son personas normales, no son locos ni enfermos. Lo cierto es que no poseen, aquí el problema es que no poseen los valores, lo que estamos un poco también hablando, o no saben controlar sus impulsos, es decir, tienen dificultades en su socialización. Son personas normales como nosotros, que a veces uno piensa, no, es que el violador es loco, pobrecito también, y tratamos un poco de justificar este hecho, y es mentira. Que los niños o que las niñas no dicen la verdad. Lo cierto es No que lo creemos. Ajá. Eso sucede mucho. Muchos niños y niñas dicen, ¿por qué le voy a decir esto a mi papá o a mi mamá? Porque si no me cree. Ajá, exactamente. En caso de los padrastros, sucede mucho con las niñas. Le dije esto de mi padrastro antes de que suceda, mi mamá no me creyó. Nadie de la familia me creyó. O de los casos que los niños o las niñas son responsables de los abusos, buscan o incitan a los adultos. Imagínense. Hasta tal extremo se ha llegado que no es de verdad que causa un poquito de preocupación. Las personas violadoras dicen, ella me ocasionó, Ella me provocó. La niña me provocó. No, ella fue la que me insinuó. Imagínate semejante. Yo creo Dios mío. que es algo inaudito de querer poner con más madurez al niño que ellos. Es algo ilógico querer culpar a unos niños y darles la credibilidad de tener más madurez, y ellos con más inocencia se dejan seducir. Y todavía dicen,
hemos tenido una relación, ella es la que ha querido. La que ha querido, siempre hemos tenido. O sea, es una cosa tan fácil de las personas que en este caso practican pues, la violación. Es algo preocupante, ¿no? De que esto suceda. Y las niñas, si no pueden defenderse, ni las niñas, se quedan muy calladas. Lo que pasa es que la parte contraria, la parte que agrede, busca una justificación y busca como una visión normal presentarle al mundo. Cosa que los demás, conscientemente, compartidores de valores, no vamos a aceptar dicha acción o ofrecimiento que ellos hagan para salvaguardar sus malas acciones. Exactamente, y lo que decía una cosa es que también los violentadores buscan a su víctima que sea una niña o un niño que tiene problemas en familia. Escuchen bien, que tiene problemas. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar al niño o a la niña que tiene problemas en familia porque el papá no se dedica o porque la mamá no se dedica, es más fácil para él. Es más fácil. Imagínense a un violentador que tenga el padre, la madre ahí delante de los hijos, buscándolos, cuidándolos. Jamás se va a acercar, eso no va a pasar. Pero ese es un llamado también al padre de familia. A los padres, yo decía la familia desde el inicio, la familia. ¿Dónde se acercan? A los niños que no tienen protección de padres. Exactamente. A aquellos niños que son descuidados, a aquellos niños con problemas. Entonces, desde acá una reflexión en este programa Caminando con Jesús. Muy bien, para ir culminando ya sobre el tema por el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil, ¿cómo podemos saber si mi hijo ha sufrido de abuso sexual también que nos puede interesar? Algunos indicios que les puedo facilitar son indicadores físicos, como por ejemplo a veces que en algunos casos ya cuando el acto es consumado se puede presentar sangrado en los genitales del niño, y hay que decirlo también en los genitales, o en las fisuras anales también, hay que hablarlo así, claro, como sí, también se presenta, o moretones, o infección urinaria, porque un niño es difícil que tenga infección urinaria. Entonces son algunos indicadores físicos. También tenemos indicadores conductuales, de conducta, que el niño tiene aislamiento social, quiere estar solo, tiene miedo, desconfianza, ya tiene el niño o la niña que ya tiene conocimientos de prácticas sexuales, ya también conoce un poco más, él habla del tema. Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene conocimiento de estos temas. Bueno, eso es verdad, y esto ocurre pues y por el descuido de las familias, de nuestras familias, los jóvenes, las niñas y los niños muchas veces toman pues una decisión, podríamos decir, de su vida, dedicarse a cosas que no es. Por ejemplo, a las personas que algunas se dedican a la prostitución, ellos manifiestan que nunca fueron valoradas como mujer y que su cuerpo no vale, pues fueron violadas a temprana edad y ellos practican la prostitución. Mi cuerpo no sirve, o sea, pierden el valor de su ser, de su identidad. Y los jóvenes, los niños también que son violentados, en esta manera, algunos de ellos toman también la otra parte que deciden ser, pues, en este caso, algunos casos, homosexualidad. Sí, y da tanta pena porque cuando preguntas a algunos de ellos, mencionan que fueron violentados o violados sexualmente a temprana edad y ellos no tuvieron libertad y lo mejor toman una decisión tal vez equivocada. Y por otro lado, estas personas que ya tienen otra inclinación sexual, en muchos de los casos que se conocen han sido por violación. Muchas veces no ha habido quien los oriente a ellos. ¿Por qué? Porque el padre o la madre estuvieron dedicados a otra cosa, estuvieron más dedicados a hacer crecer su patrimonio, como si el patrimonio de repente les va a dar cariño o afecto, como si una casa de repente les va a dar, que lejos de conversar con sus hijos, fíjense, les estaba dando algunos indicadores también de conducta, les estaba mencionando el aislamiento. Por lo general el niño suele aislarse. Es un niño bajo de autoestima, que no quiere hablar, es un niño tímido. Hacerle también un llamado a los niños que de repente nos están escuchando, niños y adolescentes. Ustedes tienen que quedarse con esta frase muy presente. Su cuerpo es de ustedes y de nadie más. Nadie puede tocar su cuerpo, ni siquiera sus padres, porque hay zonas que de repente, que su padre le dé un beso en el cachete, perfecto. Pero en la boca no. En la boca no. Si el padre ya les está tocando otras partes de su cuerpo, ustedes tienen que avisar, comunicarle a la mamá, mamá, mi papá de repente o mi padrastro me está haciendo esto. Los niños tienen que hablar, tienen que comunicar. Y sobre todo los niños que me están escuchando ahí en sus casitas o padres, llamen a sus hijos para que también escuchen y estén prevenidos. A veces en la calle, si alguien se presenta con algún regalo, hijito, te doy un caramelo y acompáñame a tal lugar. No, niño, tú tienes
que decir no a estas cosas. Porque hay personas adultas, los niños tienen una creencia también, que todas las personas que son adultas o mayor edad que los niños, más edad que los niños, tienen la verdad, son personas correctas. Es que No todos tienen una formación correcta, no todos lo van a encaminar. Entonces el niño ve a un adulto y se le de las manos con una confianza. Y lo que usted dice, más que una creencia, es el niño es un niño puro, es un niño que no tiene malicia en la cabeza. Entonces, es más que todo su ingenuidad de ellos. Ingenuidad. Exactamente, más que una creencia es eso, porque un niño no está pensando en que un adulto le va a hacer daño. Piensa que todos los adultos son buenos, le van a enseñar, que lo van a proteger. Lo van a proteger. Y eso es con los niños, que muchas veces pasa eso, ¿no? Por eso necesitamos ahí los papás. Volvemos al tema de hogar. Exactamente, siempre vamos a llegar a ese punto, que el tema de violencia en este caso y de repente otros problemas que se presentan, responsables son los padres, son los primeros llamados. El hogar es prácticamente, Dios no se ha equivocado, fíjese. Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado de escribirle ahí, por eso es que Él tiene la familia más sagrada y tampoco... La sagrada familia, y Jesús incide en todita la parte de la Biblia, ¿no? Que la familia es la primera iglesia, es la iglesia cristiana, la iglesia cristiana viviente, la iglesia doméstica que le llama Jesús, esa iglesia de hogar. Por eso Jesús no se equivocó, lo que estamos equivocados somos nosotros. Y esto a través de la historia Jesús fue claro y preciso. Como que aquí ya notamos la carencia del amor, ¿verdad? La falta de amor en cada familia, y que desde ahí pues podemos ser mucho mejor. Como ustedes comentaban, muchas veces no se estiman a sí mismos, es la falta de amor, es la carencia de amor en cada uno de nuestros hogares. ¿Algo más, Yorkie, que quieras acotar aquí a este tema? Sí, ya para culminar esta etapa final, ya invitar a los padres a la reflexión y concientizarlos. Si tu padre tienes un menor de edad y tu menor de edad va a ir al internet, acompáñalo, ándate con él a donde sea, porque uno no sabe lo que puede pasar. Siempre se va a ir al deporte, acompáñalo. Y si no puedes acompañarlo de repente, date un espacio y anda a darle una vuelta a tu hijo. Está en el colegio, ve y recógelo a tu hijo, no lo dejes solo. ¿Por qué dejar solo a un menor de edad? Si se va al internet, mamá, papá, voy al internet con mis amiguitas de 10, 11 años que se van, papá, no permitas eso, no lo dejes, no permitas eso, sea un poco más desconfiado. Con todos los problemas que hoy en día se están viendo, sea un poco más desconfiado, papá, no permitas eso, porque a veces el internet es una de las raíces o causas también de tantas cosas. Y hacer un llamado también a los docentes también. Los docentes, de repente, no sé si programan sus clases, preparan sus clases también. Hay docentes que yo conozco que son radicales. No reciben trabajo si no está tipeado. No reciben trabajo, tienen que recibir trabajos que también los hijos, los menores hagan a manuscrito. También los orienta. Como el niño no tiene computadora en casa, ¿a dónde va? Al internet. Y el profesor también les deja bastante trabajos que busquen en el internet, que lo busquen en grupales, o no les recibe los trabajos de repente a manuscrito, sino digitalizados. Si no está bien anillado, no, mal trabajo. Hay otra cosa, que a nivel de colegios y escuelas, hay escuela de padres. Exactamente. Pero no van. Un llamado escuela también. de padres. ¿Por qué no van a la escuela de padres? ¿Por qué no van a las charlas? Con sus hijitos pueden ir también. Por eso, no, y justamente los colegios están en un programa también que se llama Familias Fuertes, que no solamente es para padres, es para hijos. Y de repente de los tantos padres solamente van 10, 15 o 20, y eso se da en todos lugares. Siempre buscan pretexto y justifican. Estoy trabajando. Y estoy trabajando, que mi trabajo, no tengo tiempo. Y o sea, uno tiene más tiempo. Y cuando ya el problema llegó, empiezan... No, y lo peor es que ni siquiera dicen, es mi culpa. El profesor tuvo la culpa, la profesora tuvo la culpa, o la institución donde estuvo, mi hija tuvo la culpa. Los padres son directamente ¿Por qué? Porque no estuvieron preparados. En nuestro caso también, tengo, no sé si puedo decirlo también, yo también soy un integrante, trabajo en el INAVI, en el CEDIV Agua, y también nosotros trabajamos también con talleres fortaleciendo familias, con la psicóloga. Pero de los 65 padres que tenemos, solamente asisten 15
y a mucho 20 podemos Es una reflexionar. exageración. Ya es una exageración, pero por ¿Te lo das general, cuenta? sí, solamente recogemos 8, 9, 10 o Eso muchas es veces. una realidad. Y lo que usted dice, hermana, es cierto. El padre siempre dice, no tengo tiempo. Como que si uno tuviera más Obvio. tiempo que ellos. Como que si no, la gente o los colegios o las instituciones están haciendo para perder el tiempo, como que si fuera una cosa negativa, como que si fuera una carga, un problema. Escuela para padres, la familia, muchos miembros de la familia lo como un estorbo. Así es, ellos piensan que es una pérdida de tiempo. ¿Qué es perder Sí. el tiempo? Es una pérdida de tiempo. Cuando es todo lo contrario. Y cuando ya, usted dice, y para culminar ya, y cuando ya el hecho ya está en sitio, recién dicen. Y lo peor es que lo culpan a las instituciones A la gente, o en algunos casos a los Formadores. docentes, a los formadores, cuando ya el acto está consumado, cuando se pudo. Niños que estás en casa, escúchame, habla con tu papá, cuéntale las cosas, no te calles. Padre, conversa con tus hijos, conversa con tu niña, con tu niño o con tu adolescente también que tengas, conversa bastante, dale la confianza. Deberíamos de darle un consejo a los niños también, a los adolescentes. Niño, no asistas a cualquier reunión. Vas a tener tiempo. Tienes mucho tiempo por delante, vas a ser joven. Ahí vas a tener tiempo de decidir con madurez. Estás en una edad que necesitas. Niño, niña que me escuchas, en el nombre de Jesús, vas a tener mucho tiempo. Si ahora tus padres te aconsejan, te orientan a no salir, es porque te quieren mucho, te aman mucho y quieren que seas una persona, un buen ciudadano, una buena persona. Cuídate, porque dice la palabra del Dios, cuídate que te cuidaré. No vayas a cualquier reunión. Interesantísimo el tema, realmente me han sorprendido tantas cosas y realmente me pareció importante ese llamado también a nuestros maestros, también a tomar en cuenta también las situaciones y dificultades que nos toca vivir al pedir también los trabajos y el llamado a los padres. ¿Cómo podremos vivir entonces ahora? ¿No? Decimos con todo esto que nos han alarmado. No, no es una alarma, querido hermano. Aferrémonos a Dios y nos dará la sabiduría, nos dará la fortaleza para cuidar de nuestros hijos y guiar por el buen camino. Recordemos que la paz es fruto de la justicia. Escuchemos este canto y oremos todos juntos porque seamos más justos y logremos la paz en nuestro corazón, en nuestra familia y en nuestro lugar. Estamos ahora en tu programa Caminando con Jesús. Justicia, un don de Dios.